porque no podemos hacer campañas para hablarle a todo el mundo y tampoco se los vamos a pedir al algoritmo. Conectar de manera correcta es ciencia. Ojo, no es magia, es estrategia. Es por eso que en el capítulo de hoy, desde los estudios de RDF Media, vamos a hablar de hipersegmentación. Los invito a un nuevo episodio de El Medio Podcast. Para abordar este interesante capítulo de hoy, de hipersegmentación, tenemos a dos grandes invitados. Victoria Gil, líder de herramientas y tecnología de Havas Media Network. Muchas gracias por estar aquí, Victoria. Y Sebastián Goldsack, de la Universidad de los Andes, académico de la Universidad de los Andes y además doctor en Ciencias de la Comunicación. Perfecto. ¿Estoy correcto? Pero perfectísimo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conocerte también, Victoria. Y para entrar de lleno en la conversación de hoy, como lo comentamos y como yo hice la introducción también del capítulo, tiene que ver con hipersegmentación. Y en esa hipersegmentación de cómo buscar y crear mensajes que realmente conecten con audiencias mucho más específicas, justamente de personas, estamos muy ansiosos de poder conversar hoy día con ustedes en qué tan importante es hoy hablar y aplicar la estrategia de hipersegmentación. Victoria, parto por ti. Un gusto, Seba, un gusto, Gema, muchas gracias por la invitación. Como tú dices, la hipersegmentación hoy día es un capítulo súper importante, relevante para todas las agencias, en especial, específicamente la nuestra. Un trabajo que venimos desde hace mucho tiempo, escuchando lo que dicen los mismos anunciantes y también escuchando lo que necesitan las plataformas, lo que se necesita desde el público para poder conectar con ellos. El objetivo siempre de la segmentación es vincularnos con los consumidores, poder entender sus necesidades y también comprender cómo conectamos las marcas con esos consumidores. Y para eso tenemos un trabajo que hemos venido haciendo desde los datos, desde la tecnología, desde comprender cómo hacer una mejor segmentación y sobre todo cuáles son las variables más importantes para poder hacer este trabajo, cuáles son esas variables tanto psicográficas, demográficas que podemos trabajar, que tenemos que comprender y sobre todo conectar con las marcas para poder hacerlo de la mejor manera. Así que muchas gracias por la invitación a este capítulo, me encanta este tema, así que feliz también de aprender de Sebastián, que aquí estamos para aprender también. Sebastián. Sí, no, yo primero también agradecer y nada, yo de ti, Victoria, sí, aquí yo soy profesor de marketing nomás, pero quizás desde el rol que le corresponde a un académico, pegarme una vuelta un poco distinta, porque la base angular de la disciplina del marketing es la segmentación. O sea, la generación de mercado trasunta en poder entender el cómo dividirlo para hacerlo eficiente. La razón del marketing es esa, ese es el aporte que le hace a la teoría económica, digamos, no es otro. Por lo tanto, la hipersegmentación es una evolución natural del marketing. Y por lo tanto, cuando se habla de hipersegmentación desvinculado al negocio o desvinculado a lo que es lo cultural, uno comete un error. O sea, esto no es una técnica. Esto es la razón natural y la consecuencia natural de las olas anteriores del marketing y los negocios que hemos vivido. O sea, estamos en un mundo hipersaturado. Lo razonable es la vinculación. Que es lo humano, digamos, lo antropológico. Y la hipersegmentación es la herramienta que hoy día, gracias a la tecnología, permite volver a recuperar esa vinculación y esa relación. Por tanto, nada, quizás desde la manera más fome que un académico puede decirlo, esto es connatural a la evolución de la disciplina y una respuesta natural al contexto cultural que estamos viviendo. Al comportamiento humano, totalmente. Y en la práctica, ¿cuáles son los primeros pasos que deben las marcas seguir para empezar a implementar la hipersegmentación? ¿Qué nos puedes aportar desde ese lado, Victoria? Mira, las marcas hoy día deben primero comprender, creo yo, muy desde mi opinión personal, hay que ayudar a las marcas a comprender cuál es su negocio principal, hacia dónde queremos crecer, cuál es el mapa con el que queremos, la brújula a la que queremos seguir, esa brújula estratégica que nos guía. Y desde ahí, una vez comprendido cuál es esa brújula, esa estrategia, ver cuáles son esas tecnologías que nos van a facilitar con datos, con análisis, con, como decíamos antes, cuáles son esas variables que nos van a permitir hacer ese vínculo con los consumidores, con aquellos que los que queremos conectar. Y para eso yo
yo creo que es súper relevante que para empezar las marcas deban tener súper claro, súper alineado a todo lo que es el equipo de marketing, a todos sus colaboradores como súper alineados con esta misión que tenemos, que es conectar con esos consumidores. Y principalmente, y siempre lo he dicho, cada vez que hablo de esto, es primero decidir bien cuál va a ser la estrategia para vincularse con ese consumidor, cuál va a ser la brújula a través de la estrategia, y después decidir cuál va a ser la tecnología con la que vamos a avanzar, porque la tecnología es simplemente un facilitador. Siempre partimos eligiendo la tecnología y después hacemos la estrategia. Al revés. Sí, me pasa siempre. Entonces, no, ahí súper enfática y a veces un poco catete con el tema de decir, no, primero vamos con la estrategia, tengamos súper claro cuál es nuestro foco del negocio, tengamos súper clara la brújula, cuál es nuestro norte, para que desde ahí podamos decidir y tener en un lenguaje súper natural, podamos decidir cuáles son esas variables que tenemos que seleccionar para conectarse con esto, y como decía Seba, que la vinculación es como lo más relevante. Entonces, y después decidamos con qué tecnología lo vamos a facilitar y empecemos a construir datos, empecemos a hacer todos los naming conventions, armar las campañas y hacer todo lo que haya que hacer para poder hacer la activación correcta. Y qué herramienta es la más apropiada también, porque me imagino hay un montón de herramientas que a lo mejor se pueden utilizar, pero hay algunas que están mucho más correctas o específicas para la categoría, para el tipo de cliente o el tipo de hallazgo, claro, o el nivel al cual quieren llegar. Complementando quizás un poco a Victoria, yo creo que hay un problema de integración. Hoy día la tecnología te permite muchas cosas, casi todo. Pero las empresas viven en una cultura empresarial de los años 80, 90, es bien impresionante. Entonces, estos compartimentajes es lo peor que podéis tener para poder hacer eficiente la gestión de datos. Entiendo que el dato aparte es un activo estratégico, pero que se irriga en un montón de partes, y cuando no se entiende como activo, entonces pierde la riqueza y la potencia que tiene. Pero claro, aquí hay mucho recelo todavía de entender las empresas tipo silos, ¿no? Entonces está marketing por un lado, está comercial por otro, está ventas que quiere lo suyo, está operaciones, etcétera. Y todos tienen datos, pero no hay una gestión integrada. Yo te diría que hoy día el trauma está ahí, el cómo gobernar los datos. Más allá del tema legal del compliance o no compliance, el oficial de cumplimiento, que es lo que la ley te dice que hay que hacer, y está muy bien. Pero el cómo se gestionan y gobiernan, yo creo que no está resuelto. O sea, es el desafío que tienen las marcas hoy en día, o las empresas en general, las organizaciones. Te lo planteo quizá un poco al revés. Yo fui criado en una época donde había que salir a buscar información. O sea, mi problema como estudiante era ir a buscar información a la Biblioteca Nacional o a la calle o conseguirte el dato. O sea, yo soy de la época con un poco de vergüenza a esta altura, pero cuando salió la Encarta y de esa época. ¿No? Somos de la misma época, así que no te sientas incómodo. Ya, después cogíamos juntos. Pero hoy día el tema es al revés. Hoy día hay una montonera de datos, pero nadie sabe qué hacer con los datos. Por lo tanto, nosotros fuimos educados con el buscar, y la gente hoy día tiene que ser educada con el gestionar, discernir, convocar, integrar, establecer el ámbito de verdad. Y esa habilidad hoy día no está instalada en el mundo de las empresas. Todavía están en el conseguir datos. Hay un montón de datos. Las empresas manejan montoneras de datos y no tienen idea de qué hacer con ellas. ¿Y eso está bien o está mal, el de tener esa gran cantidad de datos que analizar? Yo creo que es bueno, porque antes no lo teníamos. El tema es cómo lo gestionas, que es un poco lo que vienes conversando. O sea, está muy bien tener los datos, está muy mal, es pésimo no saber qué hacer con los datos. Exacto. Nos tocó con un banco, así como casi cómico, que nos pidió hacer un ejercicio de revisión y clasificación. Y el gerente de estudio, no voy a decir el banco casi por pudor, nos decía, bueno, es que en este banco está los criterios de segmentación, que es ingreso y edad. Entonces, de ahí para adelante, lo que tú queráis, o sea, en el fondo tenés información perfecta de lo que quiere, cuánto compra, cuándo lo compra, o sea, ¿qué más querís? Y es un tema de no saber qué hacer con el dato. Perfecto. Tenemos el primer punto de quiebre de nuestro podcast en nuestro segmento que le llamamos ping pong, ¿ya? Entonces yo le voy a hacer preguntas rápidas y ustedes me responden con cuál de las dos opciones y por qué, ¿ya? Segmentación tradicional, multisegmentación o hipersegmentación, Victoria.
Hoy, en contra de todo lo que nos enseñó Sebastián aquí, yo voy por multisegmentación. Multisegmentación. ¿Y por qué? Multisegmentación porque todavía no entendemos del todo bien, digamos, todavía nos falta mucha literatura, mucha educación todavía para poder abordar mucho mejor, hablando como muy desde la agencia, lo que es abordar bien la hipersegmentación. Y como decía Sebastián, porque tenemos junglas de datos, tenemos lagos de datos y todavía no sabemos qué hacer con eso. Entonces yo, desde mi perspectiva, iría con la multisegmentación porque es un campo donde podemos todavía utilizar las variables que ya tenemos, que conocemos y de ir tomando aprendizaje, buscar esas nuevas variables y después, bueno, evolucionar, madurar. Perfecto. Sebastián. Te voy a matar, ninguna de las tres. Bueno, qué interesante. Sí, lo que pasa es que la segmentación etimológicamente es excluir. Ya. O sea, es que ese objeto no puede estar aquí y allá, tiene que estar en una parte. O sea, la segmentación tiene una barrera de exclusión. Y hoy día la verdad es que somos bastante más mixtos, híbridos y variantes. Entonces, yo perfectamente puedo caber en una clasificación de deporte, o sea, hago bicicleta el sábado y en la tarde comerme un McDonald's y no pasa nada. Y soy igualmente chancho para comer como bueno para el deporte. Entonces la segmentación tiende a excluir y restar una parte de tu vida. Hoy se habla más bien en la academia de la agrupación. O sea, que son grupos que tienen variables dinámicas con permeabilidad entre grupos. Entonces es un poquito más sofisticado. Se habla de clasificaciones por otras variables. Yo creo que el gran tema hoy día es esta tensión de la segmentación, esta cosa de clasificar a gente por un mínimo dato como si fuese representativo de su vida entera. Y a mí me parece que eso es una pérdida de valor enorme. De hecho, la segunda pregunta tiene que ver con comportamiento en línea. ¿Qué es lo que prefieren ustedes al análisis? ¿Comportamiento en línea o preferencia de compra? Ambas. Juégatela tú primero. Solo una. Se complementan. Desde mi punto de vista se complementan. El objetivo, como decíamos antes, ¿cuál es la brújula? Y desde ahí yo creo que podemos complementarlas, podemos tomar una estrategia mucho más de comprender más la preferencia de compra o entender mucho más el comportamiento en línea. Exacto. Entonces, ¿es idea mía o los clientes como que son más, se van más por la línea del comportamiento en línea para tener esa inmediatez y esa historia así en real time para tomar decisiones? Estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía, ¿cuál es el objetivo? Ya. ¿Cuál es el objetivo que queremos? Y desde ahí saber si tenemos que complementar ambas estrategias o hacer una nueva estrategia donde hagamos mucho más posicionamiento de marca, construyamos y después vamos y hacemos el cierre comercial. No, yo vi a lo que dice Victoria. Quizás lo único que te complementaría es que cualquier división de marketing siempre pasa por entender el objetivo de marketing. A mí lo que no me gusta el comportamiento en línea, o lo encuentro peligroso, es la obsesión por el performance. Que me parece que puede ser una tendencia poco macabra si solamente te quedáis con eso. Es súper útil, pero bueno, si solamente eso tenía un problema. Perfecto. Para mejorar la hipersegmentación, ¿es mejor invertir en investigación de mercado o en herramientas de análisis de datos? Me echa el agua. Las dos. Yo en este caso creo que depende. Ya. Depende. No es que me quiera escudar. Depende, siempre se usa como un escudo, pero no. En este caso creo que la investigación de mercado es súper relevante, pero también es súper importante también tener un análisis de los datos, tener esas herramientas que nos permitan comprender mucho mejor también qué es lo que tenemos y desde ahí decidir dónde poner las fichas. A mí me gustan más las herramientas, fíjate. ¿Sí? Porque encuentro que los datos están. O sea, encuentro que hoy día hay abundancia de datos, de verdad. Sí. Pero, claro, la herramienta por sí tampoco te soluciona el problema, digamos, ¿no? Es el criterio cómo ocupar la herramienta. Pero sin lugar a duda, una buena herramienta te facilita un montón el poder tener un depurado de datos que es lo más complicado. Ahora, el dato por sí, todos los datos son tontos, ¿no? Y todas las herramientas son tontas. Pero creo que una buena herramienta hoy día debe ser un facilitador. Perfecto. Seguimos con las preguntas, pero ya no ping-pong. Pasamos a la actualidad y el futuro. Para quienes aún dudan en dar el paso, hablando de clientes que todavía a lo mejor no han entrado en la parte de hipersegmentación, ¿qué industrias o marcas que ustedes manejan
y que me puedan decir que lo están haciendo bien actualmente o que por lo menos ya están trabajando en ese análisis y han tenido, no a lo mejor éxito, porque finalmente uno aprende de los aciertos y también de los errores. Pero, ¿qué marcas ustedes creen que están utilizando bien hipersegmentación? Te cedo. Mira, ya, después te la cobro. Yo más que marcas, que después quizás podemos hablarlas, pero entraría por la industria. Yo creo que el retail está obligado a hacerlo bien. El retail hoy día está con márgenes muy estrechos, está con mucha competencia, hoy día se le globalizó el tema, está ahí un clic de distancia de cualquier producto, por lo tanto está ahí obligado a hacerlo muy bien. Y ahí el ejemplo y el papá del tema es Amazon. Entonces, yo creo que tenía un ejemplo muy claro de cómo poder entender esta hipersegmentación con grandes volúmenes de datos, con niveles predictivos de oferta y muy certeros. Perfecto. El retail. Totalmente de acuerdo. Sí. Tienen un gran desafío. Totalmente. ¿Cómo está aportando la inteligencia artificial justamente en este ámbito? Uf. Ya te la cobro, dale tú. Sí, dale. La inteligencia artificial yo creo que hoy día se está usando de manera muy amplia. Muy amplia. La inteligencia artificial tiene muchos capítulos distintos, tienes muchas herramientas dentro de este gran campo que es la inteligencia artificial. Entonces lo voy a acotar solamente a la inteligencia artificial generativa, que es lo que hoy día estamos todos hablando de los agentes, de ChatGPT, Gemini, cómo están hoy día aportándonos los LLM. Yo creo que hoy día tienen un desafío, como decían los retailers o muchos sectores, de aprovechar esas oportunidades que tenemos para mejorar la conexión con los consumidores. Hoy día podemos fácilmente implementar estos agentes, y digo fácil porque están al alcance, de implementar estos agentes para resolver esos gaps de dudas que llega el consumidor de cuál es el color que me queda mejor, cuál es la talla que me corresponde más, cosas muy banales de cuando nosotros estamos vitrineando, que podrían ayudarnos y podrían mejorar mucho más el performance, pero también que podrían aportar mucho en hacer crecer y madurar estas marcas digitalmente y abrirles un campo de oportunidades en la tecnología. Creo que por ahí podríamos aprovecharlo. Y pasando como, ahí te decía, la inteligencia artificial es súper amplia. Hablando solo de la inteligencia artificial generativa, tenemos disponible este tipo de herramientas que son los agentes de inteligencia, o sea, nuevos agentes de inteligencia artificial, digámoslo así. Pero también tenemos los modelos predictivos que también son inteligencia artificial, también utilizan machine learning. Claro. Entonces ahí también tenemos que educar, tenemos la responsabilidad desde el marketing de educar a cómo utilizarlos, cómo interpretar los datos. Como decía Sebastián, el dato por sí solo es súper tonto. Entonces si no le damos el significado, el peso y también el camino correcto, estamos tomando decisiones a ciegas. Entonces ahí es donde también tenemos que aprovechar y ahí tenemos una oportunidad. Las marcas deberían aprovechar también de utilizar este tipo de tecnologías, habilitaciones también. Solo complementar quizás que hoy la inteligencia artificial democratizó la estadística, que antes era un tema, o sea, siempre ha sido un tema complejo y me perdonarán los estadísticos, pero bien fome. Entonces, si antes te demoraba en SPSS, que el software en el que se hace generalmente ONR, que son los softwares que se ocupa para hacer estadística inferencial o avanzada, hoy la inteligencia artificial te resolvió eso sin tener la necesidad de estudiar 5 años de estadística. Lo que te permite entonces llegar a modelos bastante más plausibles, de manera bastante intuitiva y fácil. Y lo otro es que te soluciona el problema de la Big Data. O sea, hoy día la inteligencia artificial te permite reordenar, jerarquizar, establecer volúmenes muy grandes. Nosotros estamos corriendo olas de 5.200 casos, pues tú, en un panel que vamos a la tercera ola, y la data acumulada estadísticamente es infinita. Y la única forma que hemos tenido de manejarlo es con algoritmos que nos permitan establecer ciertas reducciones de datos. Y eso no sería una pega que, o sea, 3 paneles en un año sería imposible, digamos.
Eso es posible gracias a esa herramienta. Que herramientas que valen $20 por lo demás. Sí. Entonces tampoco digamos que una cosa que necesitáis así grandes plata. Segundo punto de quiebre y la pregunta ácida de nuestro podcast. ¿Qué parte del proceso aún haces a mano porque las herramientas no lo resuelven del todo? ¡Wow! ¡Wow! Sí. Todavía tenemos un desafío tremendo de educarnos con identificar las variables, de saber cuáles son esas audiencias que tenemos que generar o cuáles son esos públicos a los que tenemos que ir a buscar. Y para eso todavía estamos haciendo a mano el típico listado en Excel, donde proponemos y nos sentamos con todos nuestros clientes y le decimos, esta es nuestra propuesta de todas las audiencias que tenemos que llegar a hacer y construir, pero comprendiendo y haciendo un trabajo en equipo, trabajando en conjunto con el cliente para entender la marca, el objetivo, hacer un roadmap sobre hacia dónde queremos llegar como marca. Y todavía trabajamos con el bendito Excel haciendo ese listado de todas las audiencias que tenemos que ir a buscar, perfecto, de cuál es el cliente al que queremos llegar, y siendo que podríamos tener una herramienta porque las tecnologías existen, o sea, existe el dato que nos pueda facilitar esa comprensión del negocio, del objetivo y cuáles son los clientes a los que debemos ir a impactar. Sebastián. Ánimo, dice Sebastián. Ánimo. ¿Crees que a veces se sobrevende la hipersegmentación? Todo el rato. Sí, o sea, en el fondo mucha gente cree que es mágico. Es como en la agencia hace unos 10 años atrás que llegaba el gerente de marketing y decía, hazme un viral. Entonces no estáis entendiendo nada. O sea, no es que la agencia produzca un viral, digamos, no entender cómo funciona la sociedad. Entonces, yo presumo que hoy día pasa lo mismo con la hipersegmentación. Hazme clusterizaciones que sean eficientes para gastar menos plata. Si es que no está entendiendo cuál es el objetivo de negocio del tema. Entonces creo que se sobrevende porque también se sobreespera mucho de la potencialidad que tiene. Y si bien es tremendamente necesario hoy día, o sea, es un must, tampoco resuelve todos los problemas de negocio. Un negocio mal planteado en sus objetivos comerciales no se resuelve a través de una herramienta. Por lo tanto, lo asumen como razón sustitutiva de ineficiencias propias. Y eso está mal. Por lo tanto, sí se sobrevende, pero insisto, porque hay una expectativa así como que esta cosa es macumba, y no lo es. ¿Y es posible hipersegmentar a bajo costo? Todo el rato, sí. ¿Sí? Totalmente. Sí. Perfecto. Pero el tema es que, nuevamente, todo es posible y todo es más fácil y todo es más barato cuando sabéis que lo necesitáis y por qué lo estáis haciendo. A mí me da la impresión de que la gente entra aquí por moda. Y trata de exprimir esto para solucionar problemas de ineficiencias anteriores. ¿No? Okay. Y eso me parece que es un error, porque es entrar con un problema que no te va a dar alivio lo que estás haciendo a través de la solución de hipersegmentación. La hipersegmentación te hace más eficiente y más profunda la relación, la fidelización. Pero si tu marca o tu promesa es carente de todo sentido, bueno, no esperís que esta cosa haga magia. No es magia, es estrategia, es ciencia. O sea, primero estrategia. Sí, perfecto. Sí, la tecnología es un facilitador. Son un facilitador para poder lograr ese objetivo que tenemos con la estrategia. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Hoy estamos terminando el capítulo de hoy, pero antes quiero salirme del guión. Me van a retar, pero no importa, porque creo que es una ayuda no solo a la academia, sino a la industria en general. Sebastián me estuvo contando que va a lanzar un libro. Sí. Quiero que nos cuentes un poquito de qué va a tratar para que... A ver, este es un segundo libro. El primer libro lo lanzamos con el gran Sebastián Leroux, así que también invitados ahí a revisarlo en la página de Riel Editores, que se llama La gramática, la marca con propósito. Pero este es un segundo libro que no tiene nada que ver con eso, sino que es un glosario de marketing, marcas y comunicación, que es reversible. Es bien raro el formato, porque por un lado está todos estos glosarios, por abecedario, con todas las definiciones y términos que un académico suele investigar y manejar, y por otro lado es un glosario de indicadores, que está ordenado no por abecedario, sino que por ámbito. Perfecto. Así que esperemos que ahora en diciembre ya esté
esté ya impreso, si no enero, o si no, bueno, ánimo, pero por ahí vendrá. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Ahí queda disponible para todos los que quieran. También lo va a sacar Reel Editores. Perfecto. Sí, yo creo que es interesante porque muchas veces nos llegan consultas, sobre todo a nuestra página web del sitio de la AM. Hay mucha gente de la academia que a veces nosotros mismos tenemos que en los capítulos del podcast ser muy específicos en ciertos indicadores, un glosario más específico, porque también están aprendiendo. Sí. Además, no debemos olvidar que es un público bien heterogéneo. No solo son publicistas, hay ingenieros comerciales, hay profesores, en fin. Entonces, creo que es una excelente ayuda a tu libro. Yo le doy las gracias a ambos hoy día por haber estado en el capítulo. Esto fue El Medio Podcast y los invito a nuestra audiencia al próximo episodio. Muchas gracias.